El Señor les bendiga, mis hermanos. La paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Estamos nuevamente en nuestro lugar de congregación para exaltar a nuestro Dios. Amén. Todo lo que hagamos, sea de palabra, de obra, lo hacemos para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a continuar en el libro de Zacarías. Aleluya. Gloria a Dios. En el libro de Zacarías, capítulo 11. Capítulo 11. Y solo vamos a leer el versículo 4, porque ya hemos leído todo el capítulo. Y hoy vamos a leer solamente el versículo 4. Amén. Y dice la poderosa palabra de Dios. Zacarías capítulo 4. Así ha dicho Jehová mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Este estudio ya lo habíamos comenzado. Sabemos que estamos en el libro de Zacarías, ¿verdad? Estamos en el libro de Zacarías y el tema del libro de Zacarías es Dios santifica a su pueblo. Hemos dicho en muchas oportunidades, ¿verdad?, que el Señor, cuando nos escoge, Él necesita primero santificarnos para nosotros poder ejercer el ministerio, la asignación, el don, el talento, lo que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entonces, el libro de Zacarías, mire, Zacarías fue el profeta de la esperanza del pueblo de Israel. Porque mira lo que significa su nombre. Significa el Señor recordó. Cuando Él levanta a Zacarías, Él comienza a traer una serie de profecías que ya Él había dado por medio del profeta Ezequiel. Y comienza a recordarle al pueblo, ¿verdad?, que si ellos se arrepentían, que si ellos se volvían con todo su corazón, si ellos le alababan y le adoraban con todo su corazón, Él los iba a librar de lo que les venía. ¿Y qué era lo que le venía al pueblo cuando el Señor le estaba dando las profecías de Zacarías? Era que los iba a dispersar por todas las naciones de la tierra, lo cual sucedió y solamente un remanente quedó. Algo que es muy interesante de mencionar en Zacarías, ¿verdad?, es que Zacarías es uno de los últimos profetas del canon del Tanakh. Viene Zacarías, después viene Malaquías, pero con Zacarías ya se estaba cerrando el canon. Y hay algo muy interesante que cuando comienza el Nuevo Testamento, cuando comienzan los evangelios, comienza con la visión de un ángel hablándole a un hombre llamado Zacarías. Entonces quiere decir que el Señor recordó aquí en este tiempo, y el Señor recordó cuando le habló a Zacarías. ¿Quién era este Zacarías del Nuevo Testamento? Era el padre de Juan el Bautista, el padre de un profeta. Gloria a Dios. Entonces, este nombre del profeta es muy significativo. El Señor recordó. Miren, en la Biblia han existido verdaderos profetas y falsos profetas. Y ¿sabe una cosa? La función del verdadero profeta y del falso profeta son totalmente lo contrario. El verdadero profeta
Los verdaderos profetas del Tanakh llevaban la ley al pueblo. Y los falsos profetas intentaban confundir y desviar al pueblo de Dios a la idolatría y al paganismo. Y nosotros podemos ver eso en la actualidad, mis hermanos. Nosotros podemos ver que hay personas, hay hombres, mujeres que se levantan con motivaciones diferentes, porque cuando uno se levanta a servirle a Dios con la motivación de agradar a Dios, uno va a hacer lo que Dios le indica que haga. Pero estos falsos profetas, ¿verdad?, se levantan con la intención de desviar al pueblo, de ser reconocidos, de ser nombrados en este tiempo, de tener las redes sociales full de likes, de seguidores, de gente. Entonces, eso siempre ha existido, los falsos profetas y los profetas verdaderos. Este capítulo 11 de Zacarías nos habla primero de la llegada del buen pastor, Jesús. Segundo, de la destrucción de la ciudad, que fueron los versículos del 1 al 3 que vimos. ¿Recuerdan el video que vimos del año 70? De la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Esos fueron los versículos, capítulo 11, versículos del 1 al 3, que ya los vimos. Y tercero, de la llegada del pastor insensato. El pastor insensato, ¿cuál es? El anticristo, que es uno que se va a levantar antes de que el Señor Jesús instaure el orden aquí en la tierra, antes de que venga la tierra nueva y el cielo nuevo. Entonces el tema de hoy es los dos pastores. Aquí la palabra pastores siempre se va hacia abajo. Los dos pastores es el tema del mensaje del día de hoy. Este pasaje es completamente profético y vamos a revisar cada versículo. Y por supuesto no lo vamos a hacer a fondo por cuestiones de tiempo, es solamente una hora, el tiempo pasa rápido, pero sí veremos el mensaje claro que está aquí. Del versículo 1 al 3 pudimos relacionar estos versículos con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo. Los versículos 4, 5 y 6, vamos a ubicarnos allí. En los versículos 4, 5 y 6 del capítulo 11. Ubíquese allí. Mire, estos versículos, aquí el Señor le está diciendo a Zacarías, vamos a leerlos, versículos 4, 5 y 6. Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se sienten por culpables, y el que vende dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ella. Por tanto, no tendré ya más piedad, porque he aquí de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero y en manos de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Mire, el Señor aquí está diciendo que las palabras que Él está diciendo por medio del profeta, estas palabras se van a cumplir. Y dice, por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice el Señor. Mire, mis hermanos, Dios dará cumplimiento a cada una de sus promesas, a cada uno de sus juicios. Él dará cumplimiento. ¿Sabe una cosa? Dios es Dios de amor, pero Dios también es un Dios justo y dará el pago justo que cada uno merece. Una de las cosas es que el amor de Dios no impide la ira de Dios. El amor de Dios no va a impedir la ira de Dios sobre la humanidad, sobre el mundo caído. Cuando vulneramos los principios morales y espirituales de Dios, Él derrama su ira. Y lo vemos no solamente, lo vemos en forma general, sino que lo podemos también ver en nuestra vida. Cuando nosotros somos escogidos por Dios y nosotros vulneramos los principios de Dios, vulneramos los principios morales, los principios espirituales, Dios va a derramar su ira sobre nosotros.
lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es justo y nadie puede engañar al Señor. Entonces, esto es lo que va a pasar con la humanidad, que a cada uno le dará el pago de lo que cada uno hizo. Zacarías anuncia que todo esto iba a ocurrir debido a que, mira lo que hacía Israel, en lo que caía Israel reiteradamente. Israel reiteradamente tenía una actitud de desobediencia. Reiteradamente, mis hermanos, desobedecía. Entonces el Señor, ¿verdad? Debido a la insistencia de Israel de apartarse de Él una y otra vez, finalmente Israel rechazó al Mesías, rechazó al Hijo de Dios que Él mandó a la tierra, y Israel rechazó, mis hermanos, la salvación que era para ellos. Rechazó la misión que Dios les tenía a ellos. Siempre nuestro pastor nos dice que la misión de Israel era enseñarnos a nosotros la Torá, enseñarnos a nosotros una manera piadosa y santa de vivir, rigiéndonos por los principios y las leyes de Dios. Pero entonces Israel rechazó todo esto. Al rechazar a Dios, al rechazar las leyes de Dios, al reiteradamente pecar y hundirse en la idolatría, ellos rechazaron el propósito que Dios tenía con ellos. Y ya vamos a ver más adelante. Mire, nosotros también estábamos condenados. Nosotros no teníamos esperanza. Nosotros vagábamos como ovejas descarriladas. Nosotros no teníamos esperanza, mis hermanos. Nosotros, gracias al sacrificio que Jesús hizo, Dios a nosotros también nos da la salvación de nuestra alma, para que nosotros no suframos esa muerte eterna que le espera a todos los que rechacen a Jesús, incluido el pueblo de Israel. Si ellos no aceptan al Señor Jesús como su Salvador, como su Señor, no lo reconocen como Mesías, ellos tampoco van a ir a la vida eterna. Mire, Dios nos está mostrando el camino para la salvación. El camino para nuestra salvación es Jesús. Jesús es el sacrificio perfecto. Jesús es el sacrificio que nosotros podemos ver y el ejemplo de obediencia que nosotros podemos ver. Amén. Voluntariamente Jesús fue a la cruz. Y esto es lo más bonito, digo yo, del Evangelio. Que voluntariamente nosotros escogemos qué es lo que nosotros hacemos. Nosotros voluntariamente escogemos si venimos a la clase bíblica, nosotros voluntariamente escogemos si venimos a las actividades de la iglesia, nosotros voluntariamente escogemos si sembramos nuestra vida, así como el apóstol Pablo, al Evangelio. Nosotros voluntariamente escogemos. Adán y Eva tenían que voluntariamente serle fiel al Señor. Y ellos voluntariamente escogieron pecar. Y fueron, ¿qué? Echados del paraíso. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Ellos fueron ahora destinados a muerte. Alguien que fue creado para ser eterno, Adán y Eva fueron creados para la eternidad. Por eso es que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, porque el primer hombre y la primera mujer eran destinados a la eternidad. Pero ellos voluntariamente tenían que escoger si obedecer a Dios o no obedecer. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que voluntariamente escojamos obedecerle, porque Jesús fue a la cruz voluntariamente. A Jesús nadie lo obligó. Entonces, por esto es que el fundamento
que todos los seguidores de Cristo tenemos es la Escritura, la cual nos habla de Él. Este es nuestro fundamento. La Escritura es la que nos lleva a la verdad. Amén. Es la Escritura. Cuando nosotros venimos a nuestra iglesia, nosotros, ¿qué es lo primero que traemos? Nuestra Escritura, traemos nuestra Biblia, porque sabemos que aquí vamos a estudiarla, vamos a leerla, vamos a buscarla, nos las van a enseñar, ¿verdad que sí? Entonces ese es nuestro fundamento. Nuestro Padre nos dejó escrito lo que va a pasar y muchas de las cosas se han cumplido y aún faltan otras. Otras no las entendemos, pero sabemos que es la verdad. Que nosotros no entendamos la palabra, que nosotros algunas cosas se nos hagan difíciles, que nosotros algunas cosas el Señor mismo las ciegue para nosotros, no quiere decir que esto no sea verdad. Y no quiere decir que no vaya a pasar. Amén. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para entender su palabra. Gloria a Dios. Sigamos. Versículo 7. Vamos al versículo 7. Mire, a partir del versículo 7 aparece esta palabra, apacenté. Apacenté pues las ovejas de la matanza. El Señor le dice a Zacarías, Zacarías, apacienta a las ovejas de la matanza. Entonces, ese verbo apacienta aparece en presente, pero cuando ahora aparece en el versículo 7, apacenté, el verbo aparece en futuro. Quiere decir que Zacarías hizo un trabajo. Él apacentó a las ovejas de la matanza. A partir de este versículo, el profeta ha interpretado el papel del buen pastor Jesús. Mira lo que dice. Mira lo que dice Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando hablan del buen pastor, nosotros sabemos que el buen pastor fue Jesús. Es Jesús. Amén. Entonces, Jesús fue rechazado. Jesús, esto que hizo el pueblo de Israel rechazando a Jesús, esto condujo a la destrucción de la ciudad, lo que nosotros vimos del año 70 después de nuestro Señor Jesucristo. Mire, Zacarías afirma haber alimentado al pueblo con la verdad de Dios. Él dice, apacenté las ovejas, lo cual fue una ilustración de lo que el Mesías haría al venir. Las apacenté. Mire, Jesús cuando vino, ¿con quién andaba Jesús? ¿Quiénes eran los que seguían a Jesús? ¿Quiénes eran los que lo veían y veían en Jesús una esperanza? Veían en Jesús que algo cambiara, porque ellos en ese tiempo, cuando Jesús llegó, estaban oprimidos por los romanos. Había muchos pobres, había mucha injusticia social. Los líderes de ese tiempo no estaban consagrados a Dios, aunque había un Sanedrín, había un principal, había un sacerdote, ellos no estaban consagrados a Dios. Entonces ellos vieron en Jesús ese profeta, ese líder que ellos querían ver, los alimentaba, los sanaba, los comía con ellos, se sentaba con ellos, los trataba como un igual a él. Él se involucró con la gente. Entonces dice que los pobres fueron los únicos que recibieron al buen pastor. En este tiempo también, en el tiempo de Zacarías, fueron los pobres los que recibieron a Zacarías nada más. Los líderes no lo recibieron. Y en el tiempo de Jesús también fueron los pobres. Con mansedumbre y humildad, Jesús los alimentó, los apacentó. Pero mire, los orgullosos sacerdotes, escribas y fariseos de la época no recibieron a Jesús. Y los de la época de Zacarías, había muchos que tampoco recibieron las palabras del profeta. Tanto es así que Jesús dice
en uno de los evangelios que a Zacarías lo mataron entre el altar y el templo. A Zacarías los líderes religiosos de ese tiempo lo mataron, lo asesinaron. Después que él les hablaba y les decía todas estas profecías de parte de Dios. Quiere decir que el temor de Dios era tan poco, que ellos se atrevían a matar a los profetas. Y Jesús, esa es una de las denuncias que Jesús les hace a ellos. Les dice, y ellos mismos se inculparon delante de Jesús porque ellos decían, no, nosotros sabemos que nuestros padres mataron a los profetas, los mataban. Y Jesús les dijo, bueno, esto es ustedes están confesando la culpa de sus padres y esa culpa también está sobre ustedes. Porque también de forma no directa, sino indirecta, ellos habían también participado en la muerte de Juan el Bautista, indirectamente. Entonces, vamos a seguir y vemos que en el versículo 7 habla de 2 callados. ¿Están conmigo allí? Y tomé para mí 2 callados. El uno puso nombre gracia y el otro ataduras y apacenté las ovejas. Mira lo que significa el callado. Lo que significaba el callado en ese tiempo. Cuando nosotros vemos la palabra callado, es inevitable irnos al Salmo 23 que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El callado es un palo o bastón. Corvo quiere decir esta curvatura que está aquí. ¿Me están siguiendo? Amén. Esta curvatura que está aquí en la parte superior, especialmente el de los pastores para dirigir, prender y retener a las ovejas. Mire, las ovejas que se estaban yendo así como está esta, que estaba como que se había ido de él. Él salió a buscarla y la tomó, mire por donde le tiene el callado, por el cuello. La tomó por el cuello y la traía. Para eso usaban los pastores el callado. Yo creo que todavía los pastores de ovejas, los que pastan ovejas, usan este callado, porque el callado les permite dirigir, les permite prender, o sea, tomar a las ovejas y retenerlas. Ellos la agarran por aquí y la oveja queda inmóvil porque queda el cuello dentro de la curvatura. Con su callado dirige las ovejas donde deben ir. ¿Ve lo que hace el pastor? Con el callado dirige las ovejas donde deben ir. Empuja hacia adelante las que están detrás y va a buscar de nuevo las que van por el mal camino. Ese callado tiene un sentido espiritual. Entonces, Zacarías, el Señor le dice, toma 2 callados. Y a un callado le puse por nombre gracia y a un callado le puso por nombre ataduras. Cuando nosotros vemos aquí esta representación de Zacarías con estos 2 callados, es porque el pueblo de Israel estaba acostumbrado a estas prácticas de los profetas. Si nosotros vamos a Ezequiel, vamos a Isaías, vamos a Daniel, vamos a Oseas, que fue el primer profeta que nosotros estudiamos aquí, y vemos cómo Dios, por medio de representaciones, por medio de las vivencias que ellos tenían, Dios quería mostrarles al pueblo lo que Él estaba haciendo en ese momento o lo que Él quería hacer. ¿Me entienden? Eso se llaman actos de los profetas o hechos de los profetas. Todo lo que hacían los profetas eran actos proféticos que Dios les decía que hicieran. Miren, mis hermanos, en este tiempo, vamos a hablar 2023, hay muchos que han tomado esto, ¿verdad?, de los actos de los profetas,
para hacer circos en las iglesias. Eso era dirigido por Dios. Así dice el Señor. Toma los 2 callados, Zacarías. Eso no era un invento del hombre, ni un circo que hacía el hombre. Eso es dirigido por Dios. Así dice el Señor. Toma 2 callados. Quebró el primero. Quebró el callado gracia. Vamos a ver qué significa que quebró el callado gracia. Mire, estos actos se hacían para que lo que hacía el profeta allí tuviera más difusión. Ellos decían, mira lo que hizo el profeta hizo esto, partió esto, hizo esto, lo difundían entre todo el pueblo. Recuerden que nada más el pueblo no era ahí en Jerusalén. El pueblo tenía varias regiones, por decir, estamos en Tallahassee, estaba Jacksonville, Tampa, habían otras regiones, porque era Israel, era la ciudad de Israel y Jerusalén era su capital. Entonces, quiero decir algo sobre el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel también miró con tristeza la historia de la infidelidad de Israel. Ezequiel fue un profeta muy sufrido. Mire, la realidad del pueblo de Israel es que nunca estuvo estable del todo después de los reinados de David y Salomón. Nunca el pueblo de Israel pudo estar estable hasta su exilio, y solo quedó un remanente. ¿Usted sabe algo? Una de las profecías que vi que hizo Ezequiel, el Señor le dice a Ezequiel, Ezequiel, toma una navaja y divide tu cabello en 3 secciones. 3 secciones. Te vas a rapar la primera sección de tu cabello con esa navaja y vas a tirar el cabello dentro de la ciudad. Eso simboliza a los que iban a morir dentro de la ciudad. Vas a tomar la segunda sección y te la vas a rapar. Y esos cabellos los vas a tirar por las regiones de alrededor, por Tiro, Sidón, Edom. Las vas a tirar alrededor. Eso simboliza a los que van a morir en las regiones de alrededor. Y vas a tomar la tercera sección de tu cabello y la vas a rapar. Y eso lo vas a soplar al viento para que el viento se lo lleve. Eso es lo que va a pasar con el pueblo de Israel. Va a ser esparcido por todas las naciones de la tierra. Y donde quiera que ellos lleguen, ellos no van a tener paz. No van a poder vivir en paz. Van a ser asediados siempre. Mis hermanos, y nosotros podemos ver en este tiempo, yo no sé si usted ve noticias, yo tengo que verlas todos los días, que donde hay una comunidad de judíos siempre hay gente dañándole la sinagoga, dañándole sus casas, los señalan, a los niños les hacen bullying, los niños no pueden estudiar junto con personas de donde viven. Vamos a suponer, viven en España, ellos no pueden estudiar con niños españoles normales, porque los judíos tienen sus características, ellos tienen su forma de vestir, ellos tienen su forma de hablar, ellos tienen su forma de dirigirse, su forma de tener su cabello. Entonces ellos se diferencian de todas las naciones de la tierra, pero el Señor ya les había dicho por medio de Ezequiel que ellos no iban a tener paz nunca donde ellos estuvieran. Por eso es que ellos un día van a regresar todos a Israel. El Señor mismo los va a inquietar. No van a poder vivir más en ningún lado, sino en Israel. Esa es una promesa. Entonces, mire, mi hermano, en este tiempo se va a hacer más difícil mantenerse firme en las congregaciones. Estoy hablando 2023. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha contaminación de herejías, mucha contaminación.
Y mantenerse una persona que no conozca la palabra, que no la estudie, que tampoco venga para que se le enseñen, mis hermanos, es difícil. Por eso es que usted ve personas aquí que vienen todos los domingos, pero no vienen a los estudios, a veces vienen, a veces no, son inconstantes. Un día se paran aquí, sí, mira, ya estoy firme y esto, después se vuelven a caer. ¿Sabe por qué? Eso es por la contaminación de herejía que han influenciado las iglesias. Por eso es que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de alimentarse en su casa. Tiene la responsabilidad de guiar su casa. Hay mucha mala influencia en los creyentes, aún en los que enseñan, en los que predican, en los que predicamos, en los que enseñamos. Me voy a incluir, porque yo no voy a decir que yo estoy 100%, estoy aprendiendo. Pero hay mucha contaminación y debemos cuidarnos. Debemos cuidar nuestra vida espiritual. Porque como decía mi esposo, cuando estábamos haciendo la oración el viernes, que nos tocó, lo hicimos en familia, gloria a Dios, él decía, esto es serio, la palabra de Dios es seria, el camino del Señor es serio. Y cuando usted ve gente relajando con eso, a uno no le gusta eso, ¿me entiende? Porque esto es serio, es nuestra salvación. Hubo un precio que se tuvo que pagar por usted y por mí, para que usted y yo vayamos un día a la eternidad con el Señor. Tomemos las cosas del Señor en serio. Wilber decía el jueves, decía, no le está diciendo al Espíritu Santo que venga. Él está aquí, Él está aquí, Él está en su corazón, Él está allí. Él vino a morar con usted cuando usted aceptó al Señor, y si usted se ha mantenido íntegro y santo, Él está allí. Y si no estamos íntegros y santos, no está. El Señor es una cosa o es otra. Es frío. El Señor nos ve a nosotros somos o fríos o calientes. Nos ve de una sola talla. Así nos ve el Señor. Ezequiel tuvo muchos momentos durante el ejercicio de su ministerio. Si vemos a cada uno de los profetas, fue igual. El pueblo los rechazaba porque no querían cambiar. Aún los líderes no querían cambiar. Y el pueblo rechazaba a los profetas. Rechazaba a los pobres que aceptaban a los profetas. Porque cuando no queremos cambio, es más fácil. ¿Sabe qué es más fácil? Decir, no es Dios el que está hablando. Decir, no, ese no es Dios. Buscar el error es más fácil. Entonces Ezequiel tuvo todos estos momentos. Y hubo un momento en que él se sintió tan rechazado del pueblo que se encerró en su casa. Y él le dijo al Señor, me voy a encerrar en mi casa. Y el Señor le dijo, Ezequiel, enciérrate en tu casa. Porque era tanto el rechazo del pueblo que él se tuvo que encerrar. Continuamos en Zacarías. Mire, quedamos en que Zacarías tenía 2 callados, uno atadura y uno gracia. El pastor usaba 2 callados. El pastor usaba un callado que era ¿verdad? Miren este. Y yo sé que a lo mejor usted no lo había visto, ¿verdad? Porque se ve así un poquito oscuro. ¿Lo ven todos? Esta es una vara. Esta es una vara. Este era para las ovejas, este callado. Para atraerlas, para traérselas. Y esta vara tenía una punta afilada para que el que viniera a meterse con las ovejas, él las iba a defender de los lobos, de los animales feroces. Recuerden que en la cadena alimentaria las ovejas están desprotegidas y cualquiera se las puede comer. Los lobos, los zorros, las hienas, los leones. Entonces el pastor tenía que defender a esa oveja de cualquier cosa que se le viniera, y en la punta de esa vara tenía una
en la punta de la vara tenía una puntita, la tenía bien afilada. Entonces, con el cayado se dirigía a las ovejas, pero con el otro cayado se ahuyentaba a los lobos. Zacarías quebró el cayado gracia. Voy aquí. El cayado gracia. La vara llamada gracia hace alusión a Cristo, el buen pastor, que expresa el amor y la gracia de Dios mediante la dirección tierna y el cuidado permanente de su pueblo. Vamos a... Mire, discúlpenme si atraso, lo que pasa es que le doy gracias al Señor porque el Señor me proveyó esta cosita que no solamente es para esto. Yo estaba buscando nada más que fuera de pila, que fuera permanente, porque ya había comprado bastantes que se me dañaban. Y entonces, mire, y de paso, mire, también puedo cambiar yo misma las láminas. Es una bendición, de verdad, le doy gracias al Señor porque estoy muy alegre con esto, entonces no sé si es arriba o abajo, entonces me estoy acostumbrando. Entonces, ok, mire, Marcos 6:34, mire lo que dice. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando Jesús vio que la multitud les seguía, Él tuvo compasión por ellos, porque ellos no tenían a quién ir. Los líderes del pueblo estaban en sus propios asuntos, no estaban en los asuntos del Señor, no estaban en la obra de Dios. Estaban cada uno en sus propias obras. Entonces, cuando Jesús ve esto, comienza ¿a qué? Comienza a enseñarles muchas cosas. Yo digo que si tuviera todo escrito lo que Jesús enseñaba, no hubiera libro que lo pudiera sostener, fuera el libro más grande de todo, fuera demasiado extenso. Porque dice que Jesús les enseñaba muchas cosas. Ese es el buen pastor, aleluya, gloria a Dios. Entonces, el cayado gracia expresa el amor y la gracia de Dios mediante la dirección tierna y el cuidado permanente de su pueblo. Ese es el cayado gracia. El báculo llamado atadura, en cambio, se refiere al ministerio unificador para juntar a las 12 tribus, las cuales fueron dispersas. ¿Qué pasa con el cayado gracia? Fue quebrado. El cayado gracia fue desechado por ellos. Jesús llegó, los cuidó, los apacentó, estuvo allí, les dijo: mi Padre me envió, soy el enviado de mi Padre. David habló de mí, los profetas hablaron de mí. ¿Y qué hicieron ellos? Lo rechazaron al buen pastor. Allí quebraron el cayado gracia, quebraron el pacto, lo invalidaron, ¿verdad? Porque ya Israel había invalidado el pacto, pero al rechazar al Mesías, ellos invalidan el plan que Dios tenía para ellos. Y ahí es cuando el Señor ahora no va a ser para ellos nada más la gracia, sino que la gracia se extendió. Mis hermanos, la gracia siempre ha existido. ¿Sabía usted que por gracia fue que Dios vistió a Adán y a Eva cuando los sacó del jardín del Edén? Porque ellos salieron desnudos, ya no iban a estar en el Edén, porque el Edén era un sitio perfecto, con el clima perfecto, todo perfecto, los árboles perfectos, ellos no tenían frío, no tenían calor, no tenían nada. Cuando los saca del Edén, que los saca a la tierra normal, los saca del paraíso, Él los vistió por gracia, por misericordia. La gracia siempre ha existido. Siempre Dios ha tenido gracia. Gracia, siempre la ha tenido. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, el báculo llamado ataduras era Judá e Israel. Se quebró.
¿Por qué se quebró? Porque se dividieron las tribus, ¿recuerdan? Eran 12 tribus y se dividieron en dos. Quedó de un lado Judá y Benjamín y quedó del otro lado las otras 10 tribus. Se quebró la unidad, la hermandad, el pueblo que Dios había apartado desde que le dio la palabra ¿a quién? A Abraham. Escoge a Abraham y le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De ti, de tu descendencia, a ti, a tu descendencia daré esta tierra y los bendeciré. Si ustedes siguen mis caminos, siguen mis leyes, siguen mis ordenanzas, yo los voy a bendecir. Israel no siguió las leyes, no siguió las ordenanzas, no siguió lo que Dios le dijo y fue esparcido. Esos dos báculos se quebraron y el Señor les estaba hablando allí a ellos. ¿Y sabes quiénes atendían la palabra? Los pobres. Los pobres. Pero los pobres ¿en qué? En condición. Los pobres en dinero. Los pobres en bienes. Los pobres de espíritu, como les dijo Jesús. Cuando Jesús comienza las bienaventuranzas, lo primero que les dice es que bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque ellos heredarán el reino de los cielos. Mis hermanos, solamente los que seamos pobres de espíritu vamos a estar en el reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos queremos estar en el reino de los cielos? Debemos ser pobres de espíritu. Nuestro espíritu debe estar empobrecido para recibir la riqueza de Dios. Amén, Zulema. Sí, ahí es donde yo me confundo. En lo que me estás diciendo de pobre de espíritu, si se supone que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios, entonces ¿por qué vamos a heredarlo si somos pobres? Allí no está hablando del Espíritu Santo. Está hablando de mi persona. Bienaventurados los pobres de espíritu, el que ha menguado a su espíritu y ha dejado que el Señor crezca en él. ¿Ves? No está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es otra cosa. Pero el pobre de espíritu es aquel que puede aceptar la palabra. Es aquel que reconoce todos los días que necesita de Dios, que no puede hacer nada si el Señor no está con él. Jesús lo dijo. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Somos pobres, tenemos que ser pobres de espíritu. ¿Cuál es la contraparte del pobre de espíritu? El orgulloso. Usted me va a decir entonces, pero es que la persona tiene el Espíritu Santo y es orgulloso. Está batallando con el orgullo, con la soberbia, con la altivez, con la vanagloria, con el ego. Mi esposo me dice que el hombre tiene un ego. Él siempre me dice que el hombre tiene ego. Lo que no tenemos nosotras lo que somos es dramática. Las mujeres sí, somos dramáticas. Somos lloronas y dramáticas, así somos las mujeres, porque así somos. Pero los hombres tienen un ego. Él siempre me dice que los hombres tienen un ego que tienen que bajar para que el Señor pueda crecer allí. Entonces, eso es lo que significa pobre de espíritu. Y cuando usted no entienda algo así como Zulema, por favor pregunte. No le dé pena. Mire, hay cosas que aquí yo haciendo el estudio es que las aprendo. No es que yo me lo sé, no es que no, yo estoy aprendiendo también. Estamos aprendiendo juntos, amén. Y lo que el Señor me enseña a mí, yo aprendo, entonces me da para yo enseñárselos a ustedes. Gloria a Dios. Y lo que yo no puedo saber, lo puede saber mi pastor, lo puede saber el hermano Carlos, lo puede saber el hermano Didier, lo puede saber el hermano Manny, lo puede saber cualquiera de ustedes. El Señor es bueno. Y a todos el Señor nos da la sabiduría, a todos. Lo que tenemos es que desarrollarla. Como en la palabra. Gloria a Dios. Entonces, también esto, ¿verdad? El versículo 8. Terminamos con el báculo, el cayado gracia y el cayado atadura. En el versículo 8
Pensé que me iba a dar tiempo. No, yo creo que sí. Vamos a darle rapidito. En el versículo 8 dice: y destruiré a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Esto puede referirse, ¿verdad?, a los falsos profetas y a los falsos líderes que se oponían al ministerio de Zacarías. También esto puede referirse a los sacerdotes, ancianos y escribas de la época de Jesús. Recuerden que estamos hablando también de Jesús, de Zacarías. Estamos en Zacarías, pero entonces nos vamos a la época de Jesús también, porque Zacarías aquí está haciendo las veces de un buen pastor, que fue lo que Jesús vino a hacer cuando él estuvo aquí en la tierra. Referirse a los sacerdotes, ancianos y escribas de la época de Jesucristo, el cual confrontó la hipocresía de estas 3 figuras religiosas de su tiempo, que al haberle rechazado, desaparecieron después de un tiempo. ¿Sabe qué pasó? Porque ellos rechazaron al Señor. Dios puso fin a los mediadores tradicionales entre Él y el pueblo debido a la ineficacia y el pecado, instaurando el sacerdocio de todos los creyentes. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Ya iba a decir la siguiente. Allí está. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Se lo voy a leer de aquí, usted lo puede leer allí en la lámina. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está hablando de Jesús. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. A nosotros el Señor ahora nos instaura como sacerdotes, pero en lo espiritual. Y ya vamos a ver de qué somos sacerdotes, de quién somos sacerdotes. Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todos los sacrificios que nosotros hacemos de boca, de labios, de mano, de obras, de todo, son para Dios, mis hermanos. En el nombre de Jesús. Toda oración, como nos enseñaba nuestro pastor, toda oración que nosotros hagamos es para Dios, en el nombre de Jesús, porque es que no podemos orar a Jesús en el nombre de Jesús, ¿verdad que eso no tiene lógica? Decir Jesús, Jesús, en el nombre de Jesús. No, aprendamos a orar, es a Dios en el nombre de Jesús. Entonces, mire lo que dice aquí el apóstol Pablo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que renueva nuestro entendimiento? ¿Qué es lo que renueva nuestro entendimiento? La palabra. La palabra nos lleva a que mi entendimiento, el que yo traía del mundo cuando llegué a Cristo, el que yo traía, el que a mí me habían enseñado, yo entonces cuando busco la palabra y veo que no era así como a mí me habían enseñado, entonces hay una renovación de mi entendimiento. No es que yo me adapte al 2023, es que yo me vaya al Génesis hace 5.874 años, que yo me vaya al Génesis y comience a llenar mi entendimiento de lo que Dios me quiere enseñar acerca de Él. Eso es lo que nosotros debemos hacer. No adaptarme a las herejías del 2023. No es que es la prosperidad y no sé qué prosperidad y la prosperidad material y la casa. Mire, yo cuando escucho a alguien hablando así, yo digo, ay no, me aburro. Eso me aburre, eso no, yo sé que eso no es la palabra. La palabra es la palabra viva que está allí. Entonces debemos presentar nuestros cuerpos. Somos sacerdotes, hechos sacerdotes para presentar sacrificio vivo y santo a Dios. Y nosotros somos los sacerdotes
de nuestro propio cuerpo, en nuestra propia vida. Aleluya. Somos el sacrificio vivo que nos vamos a presentar delante del Señor en el nombre de Jesús. Antes un sacerdote era escogido y él tenía que presentar sacrificio por su vida, por la vida de su familia, para poderse presentar delante del Señor. Ya nosotros, el sacrificio perfecto ya se presentó delante del Señor, está a la diestra del Padre. Ahora yo tengo que presentar mi cuerpo, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional con raciocinio. Cuando oro, yo tengo que saber lo que yo estoy orando. Yo no puedo poner Padre mío santo, Padre mío santo, Padre mío santo, Padre. No, haga una oración al Padre de verdad. Señor, si usted le quiere pedir por su casa, Señor, mire mi casa, Dios mío. Él sabe cómo está su casa, pero usted es el que se va a derramar allí presentando su casa, su hogar, su esposo, su esposa, sus hijos. Así es que el Señor nos enseña la palabra a que debemos orar y presentarnos delante de Él. ¿Qué son los sacrificios espirituales? Cualquier palabra o hecho motivado por el deseo de glorificar a Dios. Oración, ayuno, escudriñar la escritura, alabanza, disposición, tiempo, talento, servicio a otros. Esos son los sacrificios vivos. ¿Quieres decir algo? Amén. El hermano Elvis. Con respecto a lo que se está hablando de la oración que debemos hacer, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. En 1 Corintios, capítulo 8, del 1 en adelante, dice de la siguiente manera. Dice los sacrificios a los ídolos. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Este es el apóstol Pablo hablando aquí. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las vanidades que se sacrifican a los ídolos, sabemos que a un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, pero nosotros para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, el cual procede en todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio de Él, por medio de Él son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todo hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen con el sacrificado, aún comen sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Amén. Un solo Dios, un solo hacedor de todas las cosas. Amén. Un solo Señor, por el cual subsistimos, nuestro Señor Jesucristo, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Jesús uno, Dios uno. Amén. Entonces sigue diciendo, gracias hermano Elvis, sigue diciendo, mi alma se impacientó contra ellos. ¿Tiene límites la paciencia de Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? Hermano Carlos, ¿tiene límite la paciencia de Dios? Sí, por la escritura nosotros lo vemos, mis hermanos. Que la paciencia de Dios llega en un momento a un límite. Hay un colmo, hay una línea roja que no se puede cruzar. Cuando se cruza la línea roja. Amén. Amén. Dice nuestro pastor que cuando se cruza la línea roja, hasta ahí llega la paciencia de Dios. La paciencia de Dios llega a un límite. Pero mire, es tan paciente Dios, tan paciente que después que Adán y Eva salen del huerto, porque pecaron, ellos comienzan a vivir y a poblar la tierra.
Y esa generación que se comenzó que se comenzó a reproducir allí fue una generación mala, perversa, alejada de las cosas de Dios. Se levantaba un pregonero de justicia cada 100, 200 años. Y se pueden contar con los dedos de las manos. 10 pregoneros de justicia se levantaron. Y fue tanta la misericordia de Dios que muere Matusalén. Y después que él le da la palabra a Noé, a los 120 años, murió Matusalén a los 120 años exactos. Y en ese año Dios trajo el diluvio, donde toda la humanidad tuvo que ser exterminada porque se habían corrompido demasiado. Dios esperó que se arrepintieran, esperó que una generación esperó y esperó hasta que llegó al límite. Así mismo estamos nosotros en el día de hoy. Dios está esperando. Él no ha enviado a su Hijo Jesucristo porque ustedes saben que Jesús mismo dijo que ni Él mismo sabía la hora. Y Jesús no es mentiroso, ¿verdad que no? Si Jesús mismo no sabía la hora, quiere decir que Jesús no sabe cuándo el Padre lo va a enviar. Cuando el Padre lo envíe, ¿verdad? Él va a venir a la tierra nuevamente y allí, mis hermanos, va a ser el lloro y el crujir de dientes. Porque allí las obras de todos van a salir expuestas. Van a salir las obras de todo ser humano. Estoy casi terminando. Entonces, la paciencia de Dios tiene límites. Y aquí yo había colocado, cuando son traspasados esos límites, Él desata su ira y su castigo. Entonces, sigue diciendo el versículo, cada una coma la carne de su compañera. En el año 70, cuando hubo la destrucción que nosotros vimos allí en el video, cuando hubo el asedio romano hacia los judíos, mis hermanos, ellos quedaron atrincherados en un sitio, quedaron atrincherados en lo que adentro del templo. Y ellos, los romanos, prohibieron pasarle comida, agua, provisiones. Ellos estaban allí, tenían muchísima hambre. Y dicen los historiadores de ese tiempo que ellos se comieron unos con otros. Ellos echaron mano del canibalismo. Recurrieron al canibalismo. Los que no creyeron en Jesús fueron entregados en manos de los enemigos y sufrieron este episodio de la historia. Ya los que habían creído en Jesús, los apóstoles, todos ellos habían ido a las regiones, a las otras regiones, estaban siendo perseguidos también. Pero los que se quedaron allí, ellos sufrieron esto. En el versículo 10 dice, rompe el callado gracia, ruptura del pacto con su pueblo, el cual iba a bendecir si lo obedecían de una manera consecuente. Deuteronomio 28 del 1 al 14 nos habla de las bendiciones de la obediencia. Israel invalidó el pacto por su desobediencia y Dios haría un nuevo pacto con ellos y con toda la humanidad, porque Dios es justo, es recto y es firme en lo que Él dice. Y siempre se ha mantenido un remanente fiel al Señor. Siempre ha habido esos pobres de espíritu, esos que siempre han querido obedecer a Dios, conocer a Dios. La paciencia de Dios se agotó para con ellos y ya su gracia no sería con ellos nada más. Los pobres del rebaño son el remanente que obedeció a Dios y creyó su palabra. El creyente que sigue a Jesucristo, su prioridad y deseo es creer en la palabra de Dios. Creer. Debemos creer, mis hermanos, en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es fiel, que la palabra de Dios es real, que la palabra de Dios es los dichos de Dios hacia nuestra vida. Lo que Dios quiere para nuestra vida es el bien para nuestra vida. Dios no es un Dios difuso, ni es un Dios impreciso. Mire, Dios se muestra en la Escritura. Para muchos es como que si Dios estuviera escondido. Y yo le voy a decir algo en esta mañana. Dios no se está escondiendo de nadie. Dios quiere que todos lo conozcamos, todos, que lo conozcamos. Él está al alcance de nosotros por medio de Jesús. Amén.
No hay que tener dinero, no hay que ser rico, no hay que tener posesiones, no hay que tener una cuenta bancaria de $50,000 para que Dios nos escuche. Amén. Así que todos podemos ir y presentarnos delante de nuestro Dios. Él quiere tener comunicación con nosotros. Para eso Él nos creó. Para comunicarse con nosotros. Para tener una relación sana y espiritual con nosotros. Amén. Por eso es que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Para que el Espíritu nos dirija, nos enseñe y nos muestre la manera correcta como yo puedo comunicarme con mi Padre. Gloria a Dios, aleluya. Mire, solamente necesitamos humillarnos, es el único requisito, humillar nuestra vida, humillar nuestra mente, humillar esos razonamientos que a veces no nos dejan acercarnos al Padre. Gloria a Dios. La Escritura nos enseña cómo ir ante Dios. Él quiere comunicarse con nosotros. ¿Cómo nos comunicamos nosotros con Dios? Por medio de la oración hablamos con Dios. Y por medio de la palabra de Dios, Él habla con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Esa es la forma. Y en la próxima clase continuamos entonces en el versículo 12 del libro de Zacarías. Cierre sus ojos un momento. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Padre, le damos gracias, mi Dios, aleluya. Le damos gracias, mi Señor, porque usted nos ha dicho, Señor, en esta mañana que usted nos está escondiendo de nosotros, Señor. Que usted está allí, Señor, esperando que nosotros procedamos al arrepentimiento y a la humillación de nuestras vidas. Que reconozcamos, Señor, que sin usted nada podemos hacer. Que reconozcamos, Señor, que somos carne, que somos débiles, que le necesitamos, Señor, en todo tiempo, en todo momento, Señor. Para cualquier cosa que vayamos a hacer, le necesitamos a usted, mi Dios. Usted está allí, Señor, aleluya. Gloria a Dios, usted está en cada uno de nosotros, Señor, por medio de su Espíritu Santo que habita en los santos, aleluya, gloria a Dios. Su palabra dice, Señor, que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Su voz es su palabra, Señor, sus dichos, sus mandamientos. Esa es su voz, Señor, aleluya. Despierte nuestras vidas, Señor. Despierte, Señor. Abra nuestros oídos, abra nuestros ojos espirituales, Señor. Ayúdenos a ver, Señor, de una forma más amplia, Dios mío, lo que hemos venido aprendiendo hasta el día de hoy, y podamos ser renovados en nuestro entendimiento para poder conocerle cada día, Dios mío. Y cuando Jesús venga, Señor, pueda decir, vengan benditos de mi Padre, aleluya. Gloria a Dios, le damos gracias, Señor, por su preciosa y bendita palabra, porque ella nos lleva a usted, Dios mío. Ella nos muestra quién es usted, Señor. Desde el Génesis, Apocalipsis, Señor, usted se está mostrando, Dios mío, aleluya. Bendiga al pueblo, Señor, bendiga sus vidas, bendiga sus familias, Señor, aún los que no están aquí, Señor. Bendígales, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Toda gloria y toda honra le pertenece a usted, Señor. Para eso nos congregamos aquí, Señor, para glorificar su nombre, para exaltar su nombre, para alabar su nombre, Señor, aleluya. Gloria a Dios, como lo haremos un día, Señor, en la Nueva Jerusalén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es su nombre, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre mío. Amén y amén. Gloria a Dios. Tienen 5 minutos, mis hermanos, y comenzamos el culto. El Señor les bendiga.